Bueno, el texto de hoy está en Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, a partir del versículo 32 en adelante. Entonces, si ustedes quieren acompañar conmigo, yo no voy a leer todo el texto, pero voy a leer esa primera parte que es muy importante para que ustedes sepan de qué se trata. Dice así, iban de camino a Jerusalén. Jesús iba delante de los discípulos y ellos estaban asombrados y los seguían con miedo. Entonces volvió a tomar a los 12 aparte y empezó a decirles las cosas que le iban a suceder. Les dijo, mirad que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a la muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y lo azotarán. Le escupirán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Bueno, Jesús, él está yendo a Jerusalén, está de camino con sus discípulos a Jerusalén, cuando él percibe que sus discípulos tenían miedo, estaban asombrados, estaban con miedo, y entonces Jesús, él trata de acalmar a sus discípulos. Después que él habla todo eso con sus discípulos, sucede algunas cosas. Nosotros vamos a ir viendo ahora en el tema, vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, él percibe que los discípulos estaban con miedo de lo que estaba por suceder. Cuando yo era niño, yo crecí en una casa parecida con esta casa, no es esta la casa, pero era muy parecida con esta. Una parte era de teja, debajo, de barro, como ustedes pueden ver ahí, y otra parte era de hojas de palmera, ¿no? Así era mi casa, y la pared era de barro, Y cerca de mi casa había un árbol como este que ustedes están viendo ahí. Había un árbol grande cerca de mi casa, y cuando comenzaba a oscurecer, el día ya estaba terminando, nosotros teníamos que dejar de jugar y bañar porque en ese tiempo no teníamos luz eléctrica allá en nuestra casa y teníamos que hacer todo antes que se oscurezca porque si no después era muy complicado. Y mi madre, para hacernos bañar temprano, para prepararnos temprano, ella decía que en este árbol tenía un animal, un bicho, una cosa terrible, y nos hacía tener miedo de este árbol. Era día todavía y nosotros ya estábamos con miedo. Y cuando al otro día amanecía, por ejemplo, estaba en el pasto, las vacas ahí, todo, nosotros, yo y mi hermana, no pasábamos cerca de este árbol nunca, jamás, porque teníamos miedo de lo que podía suceder ahí. Y mi madre hacía eso para que nosotros dejáramos de jugar y pudiéramos ir a bañar temprano y ya estar listos temprano. Pero ella nos hizo tener miedo del árbol, ¿no? Y no tenía nada que ver, pero nos hizo tener miedo al árbol. El miedo es una sensación de angustia causada por algo real o imaginario. Puede que no sea incluso algo real, verdadero. En mi caso, por ejemplo, yo tenía miedo del árbol, pero no sabía que era un bicho que tenía ahí, pero no sabía al cierto lo que iba a suceder. Algo imaginario. Yo imaginaba un bicho tremendo que podría hacer algún daño. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. O sea, es un sentimiento de desconfianza hacia algo que puede suceder. Y los discípulos de Jesús, ellos estaban justamente con ese miedo. Un padre, por ejemplo, cuando va a vacunar a su hijo, yo digo porque yo tuve que hacer vacunar a mis hijos, tengo 2 hijos, uno de 5 y otro de 3, y cuando son chiquitos ellos tienen que recibir varias vacunas, ¿verdad? Y generalmente los padres, para poder evitar que los hijos estén con miedo y lloren antes de la hora, ellos dicen, ni va a doler, no duele, es solo una pinchadita, no duele. Pero Jesús, él usa una estrategia totalmente diferente. Jesús, él usa una estrategia totalmente diferente.
Él vio que los discípulos estaban con miedo. Él percibió que los discípulos tenían miedo de lo que estaba por ocurrir. Pero la estrategia de Jesús es un tanto diferente. Él no dice así, no, tranquilo, no va a pasar nada, vamos a ir a Jerusalén y vamos a poder hacer lo que estamos yendo para hacer, pero no va a pasar nada. No se preocupe, no quede con miedo. Los discípulos tenían miedo de que los sacerdotes, los fariseos, ahí, los escribas, pudiesen hacer algún daño a Jesús, incluso a ellos también. Por eso ellos tenían miedo. Pero Jesús, en vez de decir tranquilo, no se preocupe, no va a pasar nada. La estrategia de Jesús es totalmente diferente. Él dice todo lo que va a suceder. Él no ablanda el mensaje. Él no miente. Él dice, mira, va a suceder eso. El Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos de los gentiles, van a hacer daño, le van a escupir en su cara, van a burlar de él y al final le van a crucificar. Jesús, él no disfraza su mensaje, la verdad, para poder calmar el corazón de sus discípulos. Jesús, él no tiene que fantasear su mensaje. Y la Biblia es así. Y la Biblia es así porque la Biblia no queda tratando de dar un mensaje que va a agradar a nosotros. Incluso hay otro momento que Jesús dice así, yo no vine a traer paz, sino vine a traer espada. O sea, es claro que Jesús, él no trata de amenizar lo que va a suceder para que todos nosotros quedemos así más tranquilos, confiantes. No, él dice la verdad. Y a veces yo tengo percibido que muchas veces yo ahora estoy como director de colegio, pero yo fui pastor por 7 años. Y a veces yo percibía que corremos el riesgo en muchas situaciones de querer ablandar un mensaje para que la gente pueda recibir ese mensaje y que nadie se sienta ofendido, porque la Biblia, nosotros tenemos que decir lo que la Biblia dice. Nosotros tenemos que predicar el mensaje que tiene que ser predicado. Así como Jesús, no tenemos que tener miedo de hablar la verdad. Jesús, él no tuvo miedo de hablar la verdad, sino que él dijo lo que tenía que decir, lo que iba a suceder. Y la estrategia de Jesús realmente funcionó. ¿Sabe por qué la estrategia de Jesús funcionó? Porque cuando él da su mensaje, cuando él menciona lo que iba a suceder allá en Jerusalén, los discípulos ya estaban ahora ya queriendo sentarse, uno a la derecha, otro a la izquierda. Mira el versículo 35. Que dice así, si vos tenés tu Biblia ahí, podés ver en tu Biblia, San Marcos capítulo 10, el versículo 35, si no tenés, yo voy a leer para vos. Dice así, entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron, Maestro, quisiéramos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Y él les preguntó, ¿qué queréis que os haga? Y ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos contestaron, podemos. Y Jesús les dijo, a la verdad, de la copa que yo bebo beberéis, y del bautismo con que soy bautizado seréis bautizados, pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a quienes están reservados. Cuando lo oyeron los 10, empezaron a enojarse con Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñoran de ellas, y los grandes ejercen autoridad sobre ellas? Pero entre vosotros no será así. Antes, el que quiera ser grande entre vosotros sea vuestro servidor.
Y el que quiera ser el primero, sea siervo de todos, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mira, el método de Cristo funciona de tal forma cuando Jesús dice así, mira, el Hijo del Hombre será escupido, van a escupir en la cara del Hijo del Hombre, será azotado, será entregado en las manos de los gentiles. Pero al final él dice, incluso será muerto, pero dice, al tercer día va a ser resucitado. Yo creo que los discípulos cuando escucharon eso así de forma bien clara, mira, el Hijo del Hombre va a sufrir, va a ser azotado, van a escupir en su cara, le van a crucificar, pero al tercer día resucitará. Yo pienso que los discípulos pensaron, ahora es la hora donde va a establecer el reino de Cristo y nosotros tenemos que garantizar nuestro cupo. Nosotros tenemos que garantizar nuestro lugar en la administración del reino de Dios. Yo pienso eso porque ellos estaban con miedo. La Biblia dice que ellos estaban asombrados con lo que iba a suceder. Ellos estaban asustados porque podrían ser muertos allá, no solo Jesús, sino que ellos también podrían sufrir las consecuencias. Y de repente Jesús viene y en vez de decir tranquilo, no se preocupe, todo va a salir bien, Jesús dice, no, va a suceder eso, va a ser muerto el Hijo del Hombre, pero al tercer día el Hijo del Hombre será resucitado. Y ahí ese mensaje parece que trajo ánimo, trajo seguridad a sus discípulos y entonces ellos dicen, entonces Señor, dos de ellos, ¿no? Era Santiago y Juan. Algunas Biblias dicen Jacobo y Juan. Esos dos discípulos, ellos eran del círculo íntimo de Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Quién eran los tres que estaban siempre juntos con Jesús? Era Santiago, Juan y Pedro. Pedro, Tiago y Juan. ¿Ok? Solo que ahora ellos excluyen a Pedro porque ellos eran dos hermanos. Entonces ellos excluyen a Pedro y van hasta Jesús y hablan con Jesús. Ellos eran primos de Jesús, ellos eran hijos de Salomé, esposa de Zebedeo. Y ellos, por ser primos de Jesús, tenía, obviamente, ahí una cercanía más que los otros, diferente que los otros, porque ellos eran primos, eran parientes. Y entonces ellos se acercan a Jesús. En Mateo dice que fue influenciado por su madre, porque vino la madre de ellos que pidió, pero acá en Marcos dice que ellos piden a Jesús. Quizás puede ser que la madre no pidió a Jesús directamente, sino que le dijo a sus hijos, no hablen con él, pidan a él. Y entonces lo que importa es que ellos se dirigieron a Jesús y dijeron, queremos sentar uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora, ¿cuál es la implicación de eso? Es que a la derecha, o sea, hasta hoy es así. Nosotros cuando queremos decir algo bueno de alguien que nos ayuda, que siempre está ahí para ayudarnos, nosotros decimos, esa es mi mano derecha, ¿verdad? Esta es mi mano derecha. Entonces, la mano derecha, sentar al lado derecho de Jesús, era como si ella estaba diciendo, yo quiero ser una especie de secretario de gobierno, quizás un consejero especial, el segundo en el reino. Quiero estar ahí al lado de Jesús para quizás algún consejo, o por ahí Jesús sale por algún viaje en el universo y yo me quedo a cargo entonces del mundo, más o menos así, ¿no? Y la izquierda generalmente sentaba el general que era el jefe del ejército, el estado mayor del ejército, y entonces era el que defendía el rey y obviamente el reino. Entonces, si uno sienta a la derecha y otro sienta a la izquierda, está el rey, el segundo en el puesto y el tercero en el puesto. ¿Y los otros? ¿Y los otros? ¿Qué sería de los otros? Entonces, los discípulos ahora ya se animan porque Jesús dice, no, el Hijo del Hombre será resucitado en el tercer día. Y ellos piensan, será entonces cuando Jesús va a establecer el reino, su reino, el reino de Dios. Y entonces ellos piden, queremos sentar uno a la derecha, otro a la izquierda. Pero Jesús es habilidoso para lidiar con esa situación.
La respuesta, si Jesús dijera, bueno, les concedo lo que ustedes están queriendo, ¿y los otros discípulos? ¿Qué va a suceder con ellos? Entonces Jesús él pregunta, ¿qué es lo que ustedes quieren? Ellos dicen qué es lo que él quería. Y Jesús él trata de solucionar esa cuestión sin dar una respuesta positiva. Él dice, sí, ustedes no saben lo que ustedes están pidiendo. ¿Acaso ustedes pueden beber de la copa que yo bebo? Esa es la pregunta clave y eso es, nosotros percibimos que eso es natural de Jesús. Jesús cuando alguien le preguntaba algo, él solía responder con una pregunta. Y ahora él pregunta a sus discípulos, ¿ustedes pueden beber de la copa que yo bebo? Era un cáliz de aflicción. ¿Ustedes pueden sufrir el sufrimiento que yo voy a sufrir? ¿Ustedes van a poder pasar lo que yo voy a pasar? ¿Ustedes pueden beber de la copa de amargura, de sufrimiento? ¿Ustedes pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Y la respuesta de ellos, sí, podemos. Podemos. Podemos beber la copa y podemos ser bautizados con el bautismo que vas a ser bautizado. El libro de Hechos, el capítulo 12, el versículo 2, dice así. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Si hay algún error de escritura ahí, ustedes me van a disculpar, ¿ya? Pero, en fin, lo que importa es el mensaje ahí en este momento. Entonces, cuando ellos dicen así, nosotros podemos beber de la copa, podemos ser bautizados con el bautismo que tú vas a ser bautizado. Jesús dice así, bueno, ustedes realmente van a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado y van a beber de mi copa. Lo que Jesús estaba diciendo es, ustedes, ya que ustedes dicen que pueden, ustedes van a ser bautizados, van a beber de la copa. Y ahí nosotros tenemos al primer discípulo de Jesús que fue muerto ahí por el rey Herodes, que lo decapitó, lo mató a espada y fue el primer discípulo de Jesús que fue muerto. Por otro lado, la tradición dice que Juan, ¿se acuerda que Santiago, él va a Jesús queriendo sentarse a la derecha y Juan a la izquierda o viceversa? No importa el orden ahí porque la Biblia nos dice. Pero el que pidió para sentarse a la derecha de Jesús y a la izquierda de Jesús, ya murió, fue el primero a morir a la espada. Y la tradición dice que Juan, aunque murió de muerte natural, fue el único discípulo de Jesús que murió de muerte natural. La tradición dice que Juan fue echado en una olla con aceite caliente y sobrevivió. Y él también fue llevado como exiliado hasta la isla de Patmos. O sea, él sufrió, obviamente murió de muerte natural, pero tuvo que sufrió, pasó hambre, fue exiliado en la isla de Patmos, tuvo que estar ahí solo, abandonado, teniendo que sobrevivir a duras penas, ya que él quería ser el que se siente ahí al lado de Jesús. Entonces iba a tener que sufrir lo que Jesús sufrió. Obviamente nadie sufrió como Jesús sufrió. Pero cuando los demás discípulos escuchan lo que ellos están pidiendo, se enojan con ellos y comienzan a retarles ahí, ¿cómo ustedes están pidiendo? Pero es interesante que no es que ellos se enojaron porque ellos estaban pidiendo como si fuera un pedido desubicado. No, ellos estaban enojados porque ellos también querían sentarse a la derecha. Y cuando ellos vinieron primero y pidieron antes que los otros quedaron enojados. Esa es la realidad. No es porque ellos eran tan ubicados. ¿Cómo ustedes van a querer sentarse a la derecha? Todos ellos querían sentarse a la derecha de Jesús. Incluso vos que está ahí asistiendo también seguramente, si tuviera la oportunidad, iba a decir, Señor, hay una silita ahí para mí a tu lado. ¿Verdad? Bueno,
Jesús enseña una lección más. ¿Sabe cuál es la lección que Jesús enseña? En los versículos 43 y 44, nosotros ya leímos, pero vamos a recapitular acá lo que dice. Él dice así, pero entre vosotros no será así. Antes, el que quiera ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero, sea siervo de todos. Y Jesús dice todavía, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en un rescate por muchos. Es normal siempre en nosotros, seres humanos, pecadores, querer ser los primeros, ser los mejores, ser los más capos. Es normal entre nosotros que suceda eso. Pero Jesús dice, si quieres ser grande, si quieres ser el primero, sea el que esté dispuesto a servir. Porque el Hijo del Hombre vino para servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Bueno, yo voy a ser el rey, entonces sírvanme, traigan todo lo que yo quiero, sírvanme ahí pan, sírvanme una copa de vino. No, Jesús dice, yo vine para servir. Y no solo para servir, sino para dar mi vida en rescate por muchos. Nosotros vemos eso, Jesús haciendo eso cuando Él lava los pies de los discípulos, ¿no? Llegan todos ahí en la mesa para la última cena del Señor. Y ahí nadie se levanta para lavar los pies. Y Jesús agarra su toalla y comienza a lavar los pies. Y va lavando los pies uno a uno. Y nadie se levanta para ayudar a Jesús a lavar los pies. Todos quedan parados mirando. Pedro es el que dice, Señor, no, ¿cómo me vas a lavar los pies? No. Pero él tampoco hace nada para lavar los pies de los otros. Él no ayuda a Jesús, no se propone ayudar a Jesús. Jesús muestra claramente que él vino para servir y dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Entonces, lo que Jesús enseña es una vida de servicio. ¿Querés tener un lugar en la mesa junto con Cristo? Necesitas tener una vida de servicio. ¿Querés tener un lugar a la mesa? Necesitas servir, necesitas estar dispuesto a servir, a ayudar a las personas que necesitan. Ahora, la pregunta que queda es, ¿cómo será en la mesa de Jesús? ¿Será que habrá lugares así? Uno va a sentar en un lado, otro va a sentar del otro. ¿Quién son los que van a sentar de un lado y del otro de Jesús? Porque alguien va a tener que sentar al lado de Jesús. ¿Quién será? Elena G. de White, en el libro Gran Conflicto, la página 646, dice así: inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás. Hay una jerarquía para sentarse al lado de Jesús. Hay una jerarquía. Primero va a sentar al lado de Jesús los que fueron celosos en la causa de Satanás. Por ejemplo, Pablo. Pablo va a tener un lugar especial más cerca de Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo un día fue celoso en la causa de Satanás. Él perseguía a los cristianos. Él mataba a las personas. Él arrestaba a las personas. Y ahora los que fueron celosos, pero que fueron arrancados del fuego y siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Pablo fue arrancado del fuego, de las garras de Satanás, para ser un apóstol del Señor y un predicador del Señor. Entonces, el lugar de Pablo va a ser más cerca que de otras personas. Y dice, vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad. Los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida.
O sea, los que fueron fieles, que fueron perfeccionando su carácter en medio a la mentira, cuando dijeron no, la ley fue abolida, pero se mantuvieron fieles a Dios, esos terán sus lugares ahí. Después, el segundo, digamos, el segundo grupo a sentarse más cerca de Jesús. Y después, dice también, y junto a ese grupo, dice, bueno, perdón, vamos a leer otra vez para retomar acá. Dice así, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Los mártires también estarán sentados ahí, pero ya en el segundo escalón. Y por último, y más allá está la gran muchedumbre que nadie puede contar de entre todas las naciones, y las tribus y los pueblos y las lenguas de pie ante el trono y delante del Cordero, revestido de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos. O sea, ¿quién va a sentar al lado derecho y al lado izquierdo de Jesús? Bueno, nosotros no sabemos. Jesús nos dijo quién iba a sentar, pero que sí hay una jerarquía. Algunos, los que fueron arrancados de la mano de Satanás y se volvieron celosos de Dios y fueron grandes obreros en la causa de Dios, esos van a sentar primero. Después, los que perfeccionaron su carácter, obedecieron la ley de Dios, los que fueron martirizados, murieron creyendo en Cristo y defendiendo su mensaje. Y por último, ahí está la gran muchedumbre, los que en algún momento fueron fieles, pero que no pasaron por situaciones tan complejas en la vida. Esos van a estar entonces después delante del Cordero. Ahora, ¿y eso de qué importa? No importa nada. Porque lo que importa no es en qué posición tú vas a estar delante del Cordero. Lo que importa es que estés. Lo más importante de todo es que vos estés delante del Cordero. Eso es realmente lo que importa. La posición, si va a estar del lado derecho, del lado izquierdo, eso no es lo más importante. Yo no me importa la posición, puede ser el último a entrar. Yo quiero entrar. Yo quiero estar ahí con Jesús. Quiero hacer valer la pena el sacrificio de Cristo. Quiero hacer valer la pena todo lo que Él hizo por mí, todo lo que Él pasó por mí. Él fue azotado, Él fue escupido, Él fue crucificado. Y cuando estaba allá colgado en la cruz, el soldado viene y le clava ahí a su costado todavía. Jesús transpiró sangre. Yo no puedo simplemente creer que eso fue normal, sino que alguien que ama mucho es capaz de hacer una cosa así. Y es por eso que yo no puedo simplemente decir así, ay, no, fue normal. No, yo tengo que hacer valer la pena lo que Jesús hizo por mí. Yo tengo que hacer valer la pena. ¿Y vos? ¿Querés hacer valer la pena el sacrificio de Cristo? ¿Vas a hacer valer la pena todo lo que Jesús pasó por mí, por ti? No importa en qué posición estés. No importa. Lo que importa es que estés. En esa carrera que nosotros estamos, la carrera cristiana, no importa si vos llegas primero o si llega el último. Lo que importa es llegar. Eso es lo que realmente importa. Yo quería terminar acá diciendo que en el reino de Dios lo que importa es llegar. Y tú tienes que hacer todo el esfuerzo para llegar ahí. Para decir a Jesús, querido Jesús, todo lo que pasaste por mí valió la pena. ¿Cuántos quieren entregar la vida completamente a Jesús y decir, Señor, yo voy a hacer valer la pena? ¿Cuántos quieren? Levante la mano ahí. Esos son los que están con la cámara. Amén, amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Porque en esta semana nosotros estamos ahí terminando la Semana Santa y todo. Nosotros tenemos que aprovechar este momento para decir, realmente valió la pena. Que Dios te bendiga. ¿Cuánto estamos agradecidos al profesor, pastor Tiago? Amén. Muchas gracias.
Bueno, saludos a todos los mexicanos representados aquí, también a los de Ecuador, a los de Paraguay, por supuesto, Argentina, en mi caso que soy de Uruguay, pero vivo en Paraguay, y muchos más que se fueron sumando. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Le vamos a pedir la oración final al pastor Tiago otra vez para despedirnos de esta hermosa mañana que tuvimos al doctor Pérez Rey en la escuela sabática y ahora a Tiago de Lima con este tema hermoso. Muchas gracias, pastor. Gracias, doctor, por la invitación. Gracias a todos ahí por conectarse, por compartir con nosotros. Que el mensaje haya alcanzado tu corazón. Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, el Espíritu Santo habla a nuestro corazón. Y hemos, Señor, escuchado tu mensaje. No importa, Señor, el lugar donde vamos a estar, si a la derecha, si a la izquierda, si al comienzo, si al final. Lo que importa, Señor, es que estemos ahí. Y nosotros vamos a luchar y vamos a hacer lo posible, Señor. Queremos entregar nuestra vida a ti y queremos que transforme nuestro carácter, que nos perfeccione, que nos dé, Señor, el valor para ser fieles a ti y honrar tu ley. Mismo que el mundo diga que fue abolido, mismo que el mundo diga que no sirve de nada, nosotros queremos ser fieles a ti, Señor, y estar allá, Señor, junto con tus santos, reunidos un día cuando tú vuelvas, Señor. Nosotros queremos estar junto contigo y queremos tener un lugar a tu mesa. Por favor, Señor, bendiga a cada persona que está aquí, que se conectó, que pudo, Señor, recibir este mensaje. Que pueda, Señor, cada uno tener en su corazón el deseo de hacer valer la pena el sacrificio de Cristo. Te pedimos todo eso en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.